Nos dijeron que Rusia tenía uno de los ejércitos más temidos del mundo, armado con armas nucleares, endurecido por la batalla, con un legado forjado en la Segunda Guerra Mundial y temido en todo Occidente. Arsenales masivos, millones de hombres, una superpotencia en el papel y una pesadilla en teoría. Pero cuando llegó el momento de luchar, la ilusión se desmoronó. Tanques oxidados, logística de la era soviética, generales mintiendo a su propio presidente, reclutas sin entrenamiento, munición de Corea del Norte. ¿Qué demonios pasó con el ejército de Rusia? Esto no es solo otra guerra fallida, es un colapso total de credibilidad y una visión de cómo mueren los imperios. Así que, si quieres entender por qué el ejército de Rusia se está desmoronando en tiempo real y qué significa esto para el resto del mundo, este es el video que debes ver. Empecemos con los números que deberían aterrorizar al Kremlin. A mediados de 2025, las bajas totales de Rusia, entre muertos y heridos, se acercaban a 1 millón de soldados. ¡1 millón! La inteligencia estadounidense y británica estima que unos 250.000 soldados rusos han muerto en combate. Otros 700.000 están heridos, mutilados o permanentemente discapacitados. Según el recuento de Ucrania, más de 1.120.000 efectivos rusos han quedado fuera de combate hasta octubre de 2025. Eso equivale a entre 20.000 y 30.000 bajas cada mes. Toda una ciudad de hombres desaparecida. Pero aquí es donde se pone realmente loco. Rusia ha logrado reemplazar estas pérdidas casi tan rápido como ocurren. ¿Cómo? Arrojando cuerpos al problema más rápido de lo que Ucrania puede destruirlos. Hacia finales de 2023, entre 1.000 y 1.200 nuevos reclutas por día eran canalizados hacia la picadora de carne. Voluntarios atraídos por pagos masivos, reservistas movilizados discretamente, prisioneros a los que se les prometía libertad, incluso conscriptos mayores sacados de la vida civil. A principios de 2024, los oficiales rusos alardeaban de que 40.000 nuevos soldados contratados se inscribían cada mes. Suena impresionante, ¿verdad? Error. Esto es lo que no te contaron. La mayoría de estos nuevos contratos eran solo los mismos veteranos agotados volviendo a firmar para otra temporada, o renovaciones a corto plazo. No sangre nueva, no combatientes dispuestos. El número real de reclutas nuevos, una fracción de la propaganda, y para la primavera de 2025, el reclutamiento había caído un 30%. Solo unas 1.700 personas se inscribían por día. El cansancio por la guerra se estaba instalando con fuerza, pero la verdadera pesadilla no son los números, es la calidad. Los reclutas rusos reciben tan solo 2 semanas de entrenamiento antes de ser arrojados al combate. 2 semanas para aprender a disparar, navegar y sobrevivir en un campo de batalla moderno. Los soldados occidentales entrenan durante meses. Los conscriptos rusos, con suerte, saben cuál es el extremo del rifle que deben apuntar hacia adelante. Esta situación llegó a su punto álgido durante la incursión sorpresa de Ucrania en la región de Kursk en agosto de 2024, cuando una brigada ucraniana cruzó al territorio ruso. Unidades rusas enteras, compuestas principalmente por conscriptos recientes, colapsaron y se rindieron en masa. Más de 240 prisioneros de guerra rusos capturados en solo 10 días. Los oficiales de los campos de prisioneros informaron que aproximadamente el 80% eran jóvenes de 18 a 20 años, niños que nunca esperaron ver combate. Niños cuyos oficiales huyeron al primer signo de batalla. Un video mostró a docenas de soldados rusos alineándose para rendirse sin disparar un solo tiro. Sin resistencia, sin lucha, solo adolescentes desconcertados que ni siquiera sabían por qué estaban allí. Este es el poderoso ejército de Rusia en 2025, una fuerza hueca mantenida unida por amenazas, sobornos y cuerpos sacados de los márgenes de la sociedad. Pero arrojar reclutas sin entrenamiento al problema es solo la mitad del desastre. La verdadera pesadilla es que el equipo que se supone deben usar se está desmoronando más rápido de lo que Rusia puede reemplazarlo. Rusia entró en esta guerra con una de las flotas de tanques más grandes del mundo, más de 12.000 tanques en el papel, los T-72, los T-80 y los T-90, miles de vehículos blindados de combate en reserva, el segundo mejor ejército del mundo, decían. Avancemos rápidamente a mediados de 2025. Las fuerzas ucranianas han destruido o capturado más de 10.000 tanques y vehículos blindados rusos.
Incluso la inteligencia occidental conservadora confirma que más de 3.000 tanques rusos han sido destruidos. Miles más han quedado lisiados o abandonados. ¿Cómo pasó esto? Una palabra: diseño. Los tanques rusos de la era soviética tienen un defecto fatal que los ejércitos occidentales descubrieron hace décadas. La munición se almacena directamente debajo de la torreta, justo donde se sienta la tripulación. Cuando el tanque es alcanzado, y en la guerra moderna será alcanzado, las municiones se incendian en una reacción en cadena. El resultado: la torreta literalmente explota como el corcho de una botella de champán. Lo llaman el efecto Jack in the Box. Los operadores de drones ucranianos lo han convertido en un arte. Un ataque bien colocado con un Javelin, un dron turco Bayraktar, incluso un RPG de la era soviética en el lugar correcto, ¡boom!, la torreta vuela 50 pies en el aire y la tripulación muere instantáneamente. Los tanques occidentales como el M1 Abrams estadounidense o el Leopard 2 alemán evitan esto al aislar la munición detrás de puertas blindadas contra explosiones. Si la munición es alcanzada, la explosión se ventila hacia afuera, lejos de la tripulación. Supervivencia sobre velocidad. Pero los diseñadores soviéticos eligieron un perfil compacto y tiempos de recarga más rápidos. Cambiaron la seguridad de la tripulación por una silueta más elegante. Fue una apuesta que funcionó en la Guerra Fría. En 2025, es una sentencia de muerte. Rusia inicialmente envió sus mejores tanques a Ucrania, T-72B modernizados y T-80 BBM. Cientos fueron destruidos o capturados en los primeros meses. Para mediados de 2023, el inventario de tanques modernos utilizables de Rusia estaba tan agotado que comenzaron a sacar piezas de museo del almacenamiento. Tanques T-62, T-55, modelos de los años 60, máquinas con armaduras delgadas como papel, ópticas obsoletas y motores que apenas funcionan. No son vehículos de combate, son ataúdes sobre orugas. Y aún así, Rusia sigue perdiéndolos. En un solo asalto fallido cerca de Avdiivka en febrero de 2024, las fuerzas rusas perdieron 54 vehículos blindados en un día. 16 tanques destruidos en un solo día. Escenas como estas se han vuelto rutinarias. Carcasas de tanques carbonizados esparcidas por los campos ucranianos como un basurero. Para finales de 2024, se informó que Rusia estaba perdiendo 10 o más tanques por día durante los enfrentamientos importantes. El gobierno de Putin ha ordenado a las fábricas aumentar la producción, pero las sanciones occidentales sobre componentes de alta tecnología han paralizado su capacidad para construir algo avanzado. El tanque más moderno de Rusia, el T-90M, solo puede producirse a un ritmo de aproximadamente 15 unidades por mes. 15. Eso no es ni remotamente suficiente para compensar los cientos que se están destruyendo. Así que, Moscú está atrapado refurbishing reliquias soviéticas antiguas del almacenamiento. Tanques que apenas eran adecuados hace 40 años, ahora enfrentando misiles Javelin, cohetes HIMARS y la ingeniosidad ucraniana. Aproximadamente el 40% de los tanques listos para la guerra de Rusia han sido eliminados. La tan cacareada ofensiva blindada rusa, muerta en el agua. Y justo cuando piensas que no puede empeorar, espera escuchar de dónde está obteniendo Rusia su munición. Si hay algo en lo que Rusia supuestamente dominaba, era la artillería. Los soviéticos la llamaban el dios de la guerra. Miles de obuses, millones de proyectiles. Un poder de fuego abrumador que podía convertir el campo de batalla en un paisaje lunar. Rusia entró en la guerra con un estimado de más de 10.000 piezas de artillería de tubo y alrededor de 3.000 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. En el primer año, las fuerzas rusas disparaban de 50.000 a 60.000 proyectiles por día. Era un huracán de acero. Pero aquí está el problema con disparar tantos proyectiles. Eventualmente, te quedas sin ellos. Para finales de 2023, comenzaron a surgir informes de que las unidades de artillería rusas estaban peligrosamente cortas de munición. Los depósitos estaban vacíos, los cañones estaban desgastados por el disparo constante. Algunas unidades estaban sacando obuses de la era de los años 50 del almacenamiento solo para mantener las armas en la línea. Ucrania afirma que más de 33.500 piezas de artillería rusas han sido destruidas hasta ahora. Probablemente una sobreestimación, pero miles han sido eliminadas con certeza. El fuego de contrabatería ruso, una vez abrumador, comenzó a disminuir, y fue entonces cuando Putin hizo una llamada desesperada a Corea del Norte. A partir de finales de 2023, Kim Jong-un comenzó una operación encubierta para enviar millones de proyectiles de artillería a Rusia.
Para mediados de 2024, la inteligencia surcoreana estimó que se habían entregado más de 2.5 millones de proyectiles norcoreanos. La inteligencia ucraniana sitúa la cifra en más de 4 millones de proyectiles enviados desde mediados de 2023. Estos son los calibres exactos de 122 milímetros y 152 milímetros que usan las armas soviéticas de Rusia. A cambio, Putin probablemente ofreció alimentos, petróleo y posiblemente incluso tecnología de misiles al régimen de Kim. Sin la munición norcoreana, los oficiales ucranianos dijeron que la tasa de bombardeo de Rusia se habría reducido a la mitad. Deja que eso se asiente. Rusia, una supuesta superpotencia con uno de los ejércitos más grandes del mundo, depende de Corea del Norte para mantener sus armas disparando. Pero incluso los proyectiles norcoreanos no pudieron salvar a Rusia de otro problema humillante: la escasez de combustible. En una nación exportadora de petróleo, los ataques de drones ucranianos en refinerías clave de petróleo rusas eliminaron hasta el 38% de la capacidad de refinación de Rusia para octubre de 2025. El impacto fue inmediato. Escasez de gasolina en múltiples regiones, compras de pánico, aumentos de precios. En septiembre de 2023 y nuevamente en 2025, el gobierno ruso tuvo que prohibir temporalmente las exportaciones de gasolina y diésel solo para proteger el suministro doméstico. Incluso buscaron importar combustible de Kazajistán. Kazajistán, un gigante petrolero pidiendo combustible. Esto es lo que parece una economía tensa por la guerra. El dios de la guerra de Rusia se ha reducido a racionar munición, suplicar a Corea del Norte por proyectiles y luchar para mantener sus propias refinerías funcionando. Pero al menos Rusia aún tiene su poderosa fuerza aérea, ¿verdad? Bueno, sobre eso. En el papel, la fuerza aérea rusa es una de las más grandes del mundo. Alrededor de 800 a 850 aviones de combate, cientos de helicópteros de ataque, cazas modernos como el bombardero de ataque Su-34 y los aviones de superioridad aérea Su-35. Todos esperaban que Rusia estableciera rápidamente la superioridad aérea sobre Ucrania en 2022. En cambio, la Fuerza Aérea de Rusia ha sido extrañamente tímida y en gran medida ineficaz. Hasta octubre de 2025, Ucrania afirma haber derribado 427 aviones rusos y 346 helicópteros. Incluso los conteos conservadores confirman que Rusia ha perdido más de 100 aeronaves. ¿Por qué ha sido tan decepcionante el poder aéreo de Rusia? Las defensas aéreas ucranianas han convertido los cielos en una trampa mortal. Ucrania entró en la guerra con robustos sistemas SAM de fabricación soviética, y desde entonces ha sido reforzada con sistemas occidentales de primera línea, misiles Patriot, NASAMS, Iris-T. Esto ha hecho del espacio aéreo ucraniano una trampa mortal para los aviones rusos. Los misiles tierra-aire de largo alcance obligaron a los pilotos rusos a volar bajo, limitándolos al apoyo aéreo cercano en la línea del frente. Pero incluso a bajas altitudes, las baterías SAM móviles ucranianas los emboscaron. Cuando Rusia intentó operaciones aéreas más agresivas en la primavera de 2023, perdió múltiples Su-34 y Su-25 en días. Para 2024, las salidas rusas se limitaban en gran medida a lanzar misiles de largo alcance desde distancias seguras, sin combates aéreos, sin pasadas de ametrallamiento, solo disparar y retirarse. La flota envejecida de Rusia agrava el problema. Una gran parte de la fuerza aérea consiste en modelos más antiguos de la era soviética: cazas MiG-29, bombarderos Su-24, interceptores MiG-31 de los años 80. Estos aviones están llegando al final de su vida útil. El mantenimiento es una pesadilla. Las sanciones occidentales han hecho casi imposible obtener piezas de repuesto y motores. Los informes sugieren que Rusia está canibalizando aeronaves solo para mantener otras volando. Y los aviones occidentales son simplemente mejores. Al comparar el F-16 con el Su-35 ruso, el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de EEU Dan Hampton lo expresó sin rodeos: nuestros aviones son más duraderos. No apostaría por el Su-35 ni por ninguna aeronave de fabricación rusa. Los expertos occidentales señalan que el F-16 es más fácil de mantener y está construido con aviónica superior. El Su-35 es grande, fácil de rastrear en el radar, carece de tecnología stealth de vanguardia. En un combate directo, los aviones occidentales dominan, y Ucrania está a punto de recibir F-16. Para finales de 2025, los primeros F-16 de Ucrania provenientes de donantes de la OTAN están llegando, lo que podría inclinar aún más el equilibrio aéreo.
Mientras tanto, los ataques ucranianos en bases aéreas rusas han obligado a Moscú a reubicar aeronaves a cientos de kilómetros hacia la retaguardia. En mayo y junio de 2025, los drones ucranianos atacaron bases de bombarderos de largo alcance rusos, dañando hasta 11 Tu-95 y Tu-22M3, bombarderos estratégicos en un solo ataque, según funcionarios ucranianos. Ya sea que ese número sea exacto o no, asustó lo suficiente al Kremlin como para invertir fuertemente en defensas de bases y mover los aviones aún más lejos del frente. A pesar de tener cientos de aviones, Rusia no pudo controlar el espacio aéreo ucraniano. Es esencialmente una fuerza aérea escondida, presente y peligrosa, pero incapaz de influir decisivamente en la guerra. El cielo no es seguro. El suelo es un cementerio. Entonces, seguramente la Armada está manteniendo la línea, ¿verdad? La flota del Mar Negro de Rusia estaba destinada a dominar la costa de Ucrania, bloquear puertos, lanzar ataques con misiles, proyectar poder en toda la región. Al principio de la guerra, la flota tomó puestos estratégicos como la Isla de las Serpientes y cortó el comercio marítimo de Ucrania. Pero luego Ucrania contraatacó, y la flota nunca se recuperó. En abril de 2022, los misiles ucranianos Neptune alcanzaron el crucero Moskva, el buque insignia de la flota, y lo enviaron al fondo del Mar Negro. Fue un desastre simbólico y estratégico. Desde entonces, Ucrania ha seguido mermándola. Hasta mediados de octubre de 2025, las fuerzas ucranianas han destruido o puesto fuera de acción 29 buques navales rusos, botes patrulleros, barcos de desembarco, incluso un submarino de clase Kilo y un dique seco. En septiembre de 2023, Ucrania lanzó un audaz ataque contra el puerto naval de Sebastopol, usando misiles Storm Shadow, devastando un dique seco y destruyendo un submarino y un gran barco anfibio. Ucrania también desplegó botes de drones explosivos no tripulados para dañar gravemente los buques de guerra rusos. Frente a estas amenazas, Rusia retiró sus principales barcos. Para octubre de 2023, la mayoría de los grandes combatientes ya no se atrevían a operar dentro del alcance de los misiles ucranianos. Muchos fueron reubicados a Novorossiysk, más al este, por seguridad relativa. Sin control naval, Ucrania, con coordinación internacional, estableció un corredor humanitario para que los barcos mercantes navegaran desde Odessa a pesar de las amenazas rusas. Aunque arriesgado, los barcos de grano transitaron con éxito. Para principios de 2024, los volúmenes de exportación de grano de Ucrania a través de rutas alternativas se habían recuperado aproximadamente el 60-70% de los niveles previos a la guerra. La estrategia de Rusia de usar el suministro de alimentos como arma fracasó. Los precios mundiales del grano se estabilizaron. Ucrania continuó siendo un exportador importante. Mientras tanto, Crimea, hogar de la base naval de Sebastopol de Rusia, ahora es atacada regularmente por drones y misiles ucranianos. Depósitos de combustible, aeródromos e instalaciones militares han sido alcanzados repetidamente. La flota del Mar Negro ahora está esencialmente a la defensiva. Todavía lanza misiles crucero contra Ucrania desde submarinos o barcos en el Mar Caspio, pero no puede proyectar control de manera significativa. Para fines de junio de 2022, Rusia incluso abandonó la Isla de las Serpientes y relajó la aplicación del bloqueo. Cualquier barco ruso que se acerque demasiado a la costa de Ucrania corre el riesgo de ser hundido. Está muy lejos del dominio inicial de Moscú. Y con toda esta carnicería en tierra, aire y mar, pensarías que Putin reduciría sus pérdidas. En cambio, está duplicando la estrategia más brutal imaginable. Frente a pérdidas catastróficas en mano de obra y equipo, Putin ha optado por una grimosa estrategia: superar a Ucrania a través de una pura guerra de desgaste. Está apostando a que si Rusia puede mantener la línea y seguir avanzando pulgada tras pulgada sangrienta, eventualmente Ucrania o sus patrocinadores occidentales perderán la voluntad de continuar. Es un cálculo sombrío. Arrojar hombres al problema hasta que algo se rompa. Rusia está perdiendo actualmente alrededor de 30.000 soldados cada mes. En 2023 y 2024, Rusia lanzó varias ofensivas localizadas, como en Avdiivka, que ganaron poco terreno pero costaron decenas de miles de vidas. Durante los asaltos intensificados en el verano de 2023, los oficiales occidentales estiman que Rusia sufrió más de 70.000 bajas en solo unos meses por ganancias mínimas. El Kremlin está sacrificando vidas para ganar tiempo.
esperando que Ucrania o el Occidente parpadeen primero. Pero esta estrategia conlleva riesgos masivos. La tasa actual de bajas de Rusia podría ser políticamente sostenible bajo una estricta censura y represión, pero está vaciando el futuro de la nación. Más de 800.000 rusos han abandonado el país desde 2022, huyendo del reclutamiento o la represión. Esta fuga de cerebros dañará la economía y la demografía de Rusia durante años. Si Putin se ve obligado a movilizar aún más reservas, el rechazo público podría crecer. La primera movilización parcial en 2022 desencadenó protestas y una inmigración masiva. Esencialmente, Putin está quemando capital humano para ganar tiempo, una táctica que históricamente lleva al colapso si no se logra la victoria. Y la moral está quebrándose. Ya hemos visto rendiciones masivas en Kursk. La rebelión de los mercenarios Wagner en junio de 2023 expuso profundas divisiones en el mando militar. El ejército privado de Yevgeny Prigozhin marchó hacia Moscú, derribando aviones rusos en el camino. La rebelión fue abortada, pero la posterior muerte de Prigozhin en un sospechoso accidente aéreo alienó a muchos radicales. La disciplina ahora se mantiene a menudo por miedo. Hay informes de que se han reintroducido tropas de barrera, unidades posicionadas detrás de la línea del frente para disparar a cualquiera que retroceda. Tales medidas indican que la moral es muy baja. Mientras tanto, Putin apuesta por el cansancio occidental. Pero hasta ahora, cada escalada rusa solo ha fortalecido la resolución occidental. La OTAN ve esta guerra como un momento definitorio. Hasta 2025 parecen comprometidos a largo plazo. Y luego está la presión económica. En 2024, el presupuesto oficial de Rusia destinó aproximadamente un tercio de todo el gasto a defensa, unos 10.4 billones de rublos, más de 101.000 millones de dólares solo en el ejército, casi el 8.7% del PIB. Sin embargo, su presupuesto militar excedió los 101.000 millones planeados y fue más cercano a 13.2 billones de rublos, 129.000 millones de dólares. Para 2025, Putin aumentó el presupuesto militar a un récord de 13.5 billones de rublos, alrededor de 145.000 millones de dólares. Rusia está efectivamente cambiando el crecimiento económico por producción militar. Es una apuesta que podría ser insostenible a largo plazo. Moscú ha tenido que implementar controles de precios e intervenciones monetarias para estabilizar el rublo. La inflación está subiendo. Las presiones presupuestarias están aumentando. Y las amenazas nucleares de Putin han sido desafiadas. Él trazó líneas rojas contra la ayuda occidental repetidamente, solo para no hacer nada cuando se cruzaron. La entrega de baterías Patriot en 2023 redujo notablemente las tasas de éxito de los misiles rusos. La incursión de Ucrania en Kursk rompió el mito de que el territorio ruso era intocable. Cuando el Occidente cruzó la última línea roja de Putin sin desencadenar una represalia nuclear, su farol quedó expuesto. La resolución occidental creció más fuerte. Putin está tratando de ganar al no perder, aferrándose al territorio e infligiendo carnicería con la esperanza de que Ucrania colapse primero. Pero Ucrania, luchando por su supervivencia, ha demostrado una resiliencia notable. Y esto es lo que realmente mantiene despierto al Kremlin por las noches. Los problemas militares de Rusia no son solo tácticos, son sistémicos. Décadas de corrupción han podrido a las Fuerzas Armadas desde dentro hacia afuera. El presupuesto militar de Rusia es masivo, pero grandes porciones nunca llegaron a los soldados que lo necesitaban. En cambio, fue desviado por generales, oficiales de defensa y contratistas. Números de preparación inflados, informes de equipos falsos, presupuestos de entrenamiento robados. Los comandantes rusos reportaban a Putin que las unidades estaban completamente equipadas y listas para el combate. En realidad, a los soldados se les daban rifles oxidados y raciones vencidas. La infame caravana de 40 millas que se detuvo fuera de Kiev a principios de 2022 no fue detenida por la resistencia ucraniana. Se quedó sin combustible, se descompuso y quedó atrapada en el barro porque la logística rusa era un desastre, sin neumáticos adecuados, sin mantenimiento, sin planificación. Las tropas se vieron obligadas a saquear ciudades ucranianas en busca de comida porque su propia cadena de suministro había fallado. Algunas unidades ni siquiera tenían equipo de invierno en temperaturas bajo cero.
El ex ministro de Defensa Sergei Shoigu supervisó años de corrupción e incompetencia, mapas de papel en lugar de sistemas digitales, informes de combustible falsos, soldados fantasmas en nómina que no existían, sus salarios embolsados por oficiales. Putin fue alimentado con mentiras durante años sobre el estado de su ejército. Él creyó su propia propaganda. Cuando comenzó la guerra, la ilusión colapsó inmediatamente. La rebelión de Wagner que mencionamos antes fue la prueba más dramática. La frustración de Prigozhin con el liderazgo militar corrupto estalló en una rebelión abierta. Una ruptura asombrosa que mostró al mundo cuán fracturada estaba realmente la estructura de mando de Rusia. Y no está mejorando. El ejército regular ahora ha absorbido los restos de Wagner y las unidades penales Storm C, compuestas por convictos. Estos no son soldados profesionales. Son criminales a los que se les ofreció una oportunidad de libertad a cambio de servir como carne de cañón. Esta es la columna vertebral de la capacidad ofensiva de Rusia en 2025. Contrasta eso con los aliados occidentales: entrenamiento profesional, cadenas de mando claras, auditorías y supervisión independientes, equipos que realmente funcionan. La OTAN no tiene que preocuparse por oficiales robando combustible o mintiendo sobre la preparación. La corrupción de Rusia está incrustada en el sistema, y está matando a los soldados rusos más rápido que las balas ucranianas. Entonces, ¿dónde deja esto a Rusia en 2025? Mirando toda la evidencia, el ejército de Rusia en 2025 está severamente disminuido y cada vez más disfuncional. El segundo mejor ejército del mundo ha sido expuesto como una fachada. Claro, Rusia aún tiene armas nucleares, pero las armas nucleares no ganan guerras. Solo evitan que otros intervengan directamente. Y el ruido de sables nucleares de Putin ha perdido su filo. Cada amenaza vacía hace que la siguiente sea menos creíble. La OTAN ahora entiende que el arsenal nuclear de Rusia es un escudo, no una espada. Las fuerzas convencionales decidirán esta guerra. Y en ese frente, Rusia está perdiendo. La mano de obra está al límite. Más de 250.000 soldados muertos, 700.000 heridos. El reclutamiento continuo apenas puede mantener el ritmo, y la calidad de las tropas es pésima. Las pérdidas de equipo son paralizantes. Aproximadamente la mitad de la flota de tanques previa a la guerra de Rusia se ha ido. Los misiles de precisión están disminuyendo. Los cañones de artillería están desgastados. La producción doméstica no puede compensar debido a las sanciones y las ineficiencias. Rusia está recurriendo a equipos obsoletos e importaciones de Corea del Norte e Irán. Cada mes, Rusia es materialmente más débil que el anterior. La adaptación es deficiente. Los ejércitos modernos aprenden y evolucionan bajo fuego. Rusia no lo ha hecho. Los problemas sistémicos persisten: mala coordinación, mando inflexible, falta de iniciativa, dependencia de tácticas de fuerza bruta. La cultura militar conservadora y la interferencia política del Kremlin sofocan la innovación. Mientras tanto, Ucrania, recibiendo entrenamiento occidental y empujada por la necesidad, ha demostrado ser mucho más adaptable. Y luego está el daño a largo plazo: declive económico, pérdida de capital humano, aislamiento diplomático. Rusia está enfrentando déficits presupuestarios para financiar al ejército, la inflación está subiendo, los estándares de vida están cayendo silenciosamente, cientos de miles de rusos jóvenes y educados han emigrado, miles más, incluidos paracaidistas y marines de élite, yacen muertos en suelo ucraniano. Estas pérdidas resonarán durante una generación. Rusia se está volviendo más aislada, más atrasada, más vaciada. Está sacrificando el futuro por una guerra presente inútil. La operación especial de 2 semanas de Putin se ha convertido en una catástrofe de varios años, y no hay salida. Una victoria decisiva está fuera de alcance. Ucrania, respaldada por la OTAN, sigue luchando. Lo mejor que Putin puede esperar es un conflicto congelado que pueda presentar como una victoria. Pero incluso eso requiere evitar el colapso. Mientras tanto, muchos analistas predicen que para finales de 2025 o 2026, la efectividad de combate de Rusia podría degradarse drásticamente a medida que las pérdidas alcancen niveles irrecuperables. El ejército ruso puede llegar a un punto en el que ya no pueda realizar ataques a gran escala, solo defender lo que tiene. Y aquí está la ironía última. Esta guerra estaba destinada a hacer que la OTAN temiera a Rusia. En cambio, ha hecho lo contrario. La OTAN ha visto las debilidades de Rusia de cerca: la incompetencia, la corrupción, el equipo obsoleto.
Los observadores occidentales ahora entienden que Rusia no es la amenaza casi igual que pensaban. Es una potencia en declive con armas nucleares. Peligrosa, pero lejos de invencible. La reputación militar de Rusia está permanentemente manchada. Ha demostrado ser incapaz de derrotar a un vecino más pequeño a pesar de una brutalidad ilimitada. Así es como mueren los imperios. No con un estallido, sino con un colapso lento y agotador, transmitido en vivo para que el mundo lo vea. Entonces, aquí está la brutal verdad. El ejército de Rusia entró en esta guerra como el supuesto segundo mejor del mundo. La está dejando como un cuento con moralejas sobre corrupción, delirio y fracaso catastrófico. Tanques destruidos por miles, aviones aterrizados o derribados, barcos hundidos, soldados masacrados en asaltos inútiles de picadora de carne. ¿Y para qué? Una nación que es más débil, más pobre y más aislada que cuando comenzó. Putin apostó a que Ucrania colapsaría en 2 semanas. En cambio, ha expuesto a su ejército como un fraude, y ha condenado a Rusia a años de declive. La pregunta ahora no es si Rusia puede ganar, es cuánto tiempo puede Rusia evitar el colapso militar total. ¿Qué opinas? ¿Puede el Kremlin sostener esta guerra de desgaste? ¿O está llegando el punto de quiebre antes de lo que Putin quiere admitir? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres mantenerte al tanto de la historia